Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí el grupo de inteligencia artificial acerca del análisis de los fundamentos teóricos del sistema de IA de Spotify, teniendo en base al mejor sistema de reproducción de música desde mi punto de vista y de otros compañeros. Como sería Spotify, vamos a hablar del tema de su inteligencia artificial y cómo la optimización de esta puede agregar a diferentes usuarios sus músicas favoritas y todo lo que lleva detrás de este tipo de tecnología. Vamos con la introducción. Spotify tiene diversos puntos que tenemos que abordar. El sistema de IA, como se puede ver en la presentación, el deep learning, acerca de cómo va construyendo todo este tipo de base de datos y este aprendizaje autónomo, el análisis basado en contenido, cómo cada uno de los oyentes puede alternar esta música y puede conseguir un tipo de sugerencias diferentes. Además, el sistema de filtrado colaborativo y también la plataforma de streaming musical como tal, llega a ser una de las más grandes del mundo, junto a Apple y demás, por la diversificación de diferentes músicas que podemos encontrar en esta plataforma. También tenemos la síntesis técnica, tenemos los tres pilares fundamentales de esta investigación: el filtrado colaborativo, el análisis basado en contenido, modelos híbridos de deep learning. El filtrado colaborativo, como lo podemos ver, es el modelo de factorización matricial y también el embedding mediante redes neuronales, como este tipo de redes pueden ir abarcando diferentes tipos de subgéneros, géneros y demás para conseguir un filtrado colaborativo. El análisis basado en contenido, claramente tenemos que darnos cuenta con que la música no va a ser, debe de estar un paso adelante de nosotros para poder saber qué queremos escuchar, los que nos van a sugerir y los diferentes tipos de playlists. También tenemos modelos híbridos de deep learning. Aquí te combinan el Word2, Like and Rinse Ends. También utiliza arquitectura Transformer como PathReg para poder conseguir el deep learning y poder entender más de toda esta red neuronal que están detrás de una simple playlist. Los fundamentos de sistemas de recomendación se clasifican tres también igualmente: enfoque híbrido, el filtrado colaborativo, el filtrado basado en contenido. Esto todo se relaciona para llegar a un punto en donde se nos va a sugerir un tipo de música o no, mediante diferentes tipos de datos y la recolección de los mismos datos. Aquí vemos una evolución histórica de Spotify en grandes rasgos. Este tipo de plataformas han sido muy actuales, pero llevan más de casi 20 años en el mercado, algunas desde mucho antes, con la utilización de tecnologías previas a la creación de estas aplicaciones. Aquí podemos ver que la primera generación empezó en 2008 o 2014. También nos damos cuenta que pasa por la era EdgeNet, en donde los modelos de clasificación van siendo entrenados ya con Machine Learning, el aprendizaje de las máquinas, y esto va a ser una revolución más que nada para la sugerencia de playlists y demás. Y ya por último encontramos la era moderna, la era actual, que sería el Deep Learning, en donde ya introducimos diferentes tecnologías más modernas, más actuales, que nos permiten llegar a un punto en donde podemos saber qué quiere el usuario antes de que él lo pida. Por último, la arquitectura actual, tenemos que entender que ya están siendo modelados, preentrenados, preprocesados, además que el ingreso de varios datos permite que el entrenamiento de estos mismos sea utilizado de forma correcta para poder gestionar diferentes sugerencias, diferentes estados de ánimo y poder entregar así un producto mejor al cliente. También tenemos las operaciones con volumen masivo de datos. Para culminar, este sería el punto en donde el inicio de una era en donde muchísima gente quiere conseguir música a un buen precio y demás, está ingresando tanto los datos de sus estados de ánimo, qué va escuchando anteriormente o cómo va sugiriendo este tipo de inteligencia gracias a la gestión de datos y el procesamiento de los mismos. A continuación, compañero. En esta diapositiva aquí es muy importante que me ponga mucha atención porque es prácticamente un resumen de mi tema. El sistema de reproducción es prácticamente la base de cómo Spotify funciona. Sus reglas de reproducción utilizadas no se basan en instrucciones, que no cambian, como un sistema experto antiguo. Pero dentro de su modelo inteligente hay normas que están dentro del sistema de la aplicación que permiten automatizar las decisiones que toma. Por ejemplo, si un usuario repite canciones de un artista, el sistema tendrá que sugerirle más de ese artista. Pero si un tema es saltado frecuentemente, disminuirá su aparición en las recomendaciones. Estas reglas no están escritas por personas, sino que se representan más bien como valores o modelos inteligentes y métodos o fórmulas de aprendizaje que entiende Spotify. El motor de inferencia, pues, se basa en que el sistema no está basado en un razonamiento lógico común, sino en una forma matemática de suponer las cosas. Spotify utiliza redes neuronales profundas, modelos de regresión y técnicas de embeddings, que básicamente permiten la similitud entre canciones. Spotify prácticamente siempre está en constante aprendizaje, a partir del comportamiento de varios millones de usuarios que entran cada vez, así mejorando la personalización de forma dinámica y en la toma de decisiones del sistema. Ok, esta parte es muy importante, ya que para tomar decisiones del sistema acata varios puntos. En el primero se registran las acciones del usuario, las cuales se basan en escuchar, pausar, agregar, saltar canciones. En el segundo se identifican patrones y similitudes con otros usuarios o canciones. En el tercero, los modelos adivinan qué contenidos tienen más posibilidades de ser aceptados. En el cuarto, el sistema ordena las sugerencias según una lista cercana a tu gusto. Y el 5, prácticamente ofrece un contenido al usuario, y si este interactúa, se actualiza nuevamente el modelo aprendiendo cada vez más. Por ejemplo, en el gráfico que les acabo de poner en la diapositiva, podemos ver en la parte superior izquierda cómo otros usuarios reciben canciones de Spotify. Y este analiza las características, las cuales eran escuchar, pausar, agregar y saltar canciones. Esto se almacena en la web de Spotify y los curadores, que son prácticamente el código que se le brinda a Spotify, produce las playlists aleatorias y las playlists algorítmicas. Básicamente las playlists editoriales, que son prácticamente la playlist diaria, es del artista que más ha escuchado el tipo de canciones que has interactuado. Y en el playlist semanal son un conjunto de varios géneros y subgéneros que en algún momento te han gustado porque has escuchado toda la canción y no la has saltado. Con toda esta información, te mandan esas playlists al usuario, en específico solo a uno, y esto sirve de aprendizaje de Spotify para que otros usuarios reciban el mismo aprendizaje y se les pueda recomendar los mismos tipos de canciones. Esto es prácticamente lo mismo que el filtrado colaborativo, ya que todos los usuarios colaboran de acuerdo a sus interacciones en la aplicación. Y el filtrado de contenido también se filtra de acuerdo a los gustos de cada usuario. Cada cuenta de usuario tiene su forma de ser. Por ejemplo, Spotify también se basa en la hora del día. A la hora que es noche,
puedes ver que usualmente Spotify no te recomienda canciones que sean muy elevadas de ritmo, sino que trata de mantener un ritmo más bajo y más calmado, porque él también estudia tu forma de ser, tu forma de escuchar música dependiendo del día. Y así es como se va autoalimentando de acuerdo a las interacciones de los usuarios. Y cada vez que tú saltes una canción, él va a volver a aprender de eso y va a disminuir o elevar el tipo de recomendaciones de algún tipo de canción. Bueno, eso es todo por mi parte de la exposición. A continuación, mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, Richard. Yo les voy a hablar sobre las taxonomías y las ontologías. Spotify usa las taxonomías para calificar la música jerárquicamente. Por ejemplo, puede ser artista, álbum y canción, o género, subgénero y estilo. Esto lo utilizan para facilitar la exploración por categoría. Además, usa ontologías para entender las relaciones entre canciones, artistas, géneros y usuarios. Así no solo organiza la música, sino que entiende el contexto para ofrecer recomendaciones personalizadas con gustos, colaboraciones o estados de ánimo. A continuación, el siguiente compañero. Bueno, mi parte es sobre las técnicas de búsqueda y razonamiento, principalmente los algoritmos de búsqueda. Los algoritmos de búsqueda vamos a tener principalmente a tres tipos. Entre ellos están las técnicas de búsqueda implementadas, también conocidos como la ciega de la informada. ¿Qué tiene que ver con el tema de la búsqueda ciega? La búsqueda ciega es como tal una técnica donde el algoritmo no tiene ninguna información. Esto es principalmente cuando un usuario ingresa por primera vez a una plataforma y la plataforma no tiene guardada ni tiene registro de ninguno de sus gustos ni de ninguno de sus interacciones, no tiene clics ni nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos la imagen al nodo A y tenemos como último nodo a los nodos Z. Lo que va a ocurrir es que va a comenzar una búsqueda desde este primer nodo A en orden, nodo A, nodo B, nodo C, hasta llegar al último nodo y de esa forma poder buscar la información que va a mostrar. Esto realmente es algo que no es muy útil para este tipo de aplicaciones. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de información y de datos que tiene es demasiado. Entonces tardaría mucho en el seleccionar, analizar qué es lo que va a terminar mostrando. Entonces, para esto también se le conoce como una técnica de arranque en frío, porque inicia desde cero y utiliza más que nada sistemas como el filtrado corporativo para de esa u otra forma poder obtener algunos datos significativos. Entonces, para evitar utilizar este tipo de búsquedas como la ciega informada, se hace uso de las heurísticas. ¿Ya? Las heurísticas lo que permiten es crear opciones para poder manejar los sistemas de recomendación de contenido. Entonces, entre ellas están el filtro colaborativo, que está basado en una retroalimentación de usuarios. Es decir, ya el filtro colaborativo lo que va a hacer es que si un usuario, como puede ver en la imagen, le ha dado like y otro usuario también le dio like, si tienen o alguna que otra semejanza del contenido, entonces se lo van a mostrar a una tercera persona, la cual también esté en la misma línea o que tenga gustos similares. Esto también se hace a través de un análisis basado en contenido. ¿Por qué razón? Porque hay que crear bucles de retroalimentación, en el cual el algoritmo lo que hace es que va a aprender de este usuario, aprende de sus gustos y luego los va a comparar con los gustos de otro usuario. Entonces aquí entran otros factores, como por ejemplo el tempo, el idioma, si es que es un cantante o por el contrario es algún músico instrumentalista, y al mismo tiempo toma en cuenta la coocurrencia, que es lo que estamos viendo aquí abajo. ¿Por qué razón la coocurrencia es fundamental para poder recomendar contenido? Porque lo que va a hacer es que va a crear una lista de patrones, y esta lista va a basarse principalmente en letras, en temática, en el horario en el que se encuentra. Si es que este tipo de música es un tipo de música bailable, es un tipo de música que únicamente se tenga que escuchar, y hace uso del procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es parte indispensable dentro del machine learning y dentro del deep learning. ¿Por qué razón? Porque lo que va a hacer es que va a dividirse las opciones que le gustan al usuario por verbos, por sustantivos, y lo que hará es que les va a interpretar y darle un significado. Pero este significado no va a ser a través de palabras, sino que va a ser más que nada un significado vectorial, un significado en el cual se pueden almacenar como volumen de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora, vamos a ver el tema de razonamiento e incertidumbre. ¿Cómo maneja el sistema de Spotify la incertidumbre? Lo va a manejar principalmente a través de dos modelos probabilísticos. El primero son las redes bayesianas, que lo que van a hacer es crear un punto de partida de probabilidades en el cual se van a analizar variables que están conectadas entre sí, como los géneros musicales, como los tiempos de reproducción, las interacciones, las preferencias. Y lo que hará es básicamente predecir, va a intentar inferir en los comportamientos musicales a futuro, a partir de esto. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se utilizan las redes bayesianas, sucede que los humanos o los usuarios en una semana escuchamos ciertas canciones de ciertos géneros, de ciertos ritmos, pero la siguiente semana o al siguiente día no lo haremos porque tal vez nuestros sentimientos o porque nuestras emociones sean diferentes. Entonces, las redes bayesianas en estos casos lo que ocurre es que se quedan un poco cortas para poder ser precisas. Es ahí donde entra otro tipo de razonamiento para las incertidumbres, que son los modelos de Markov. ¿Qué hace o qué ocurre con los modelos de Markov? Las redes bayesianas aprenden patrones. En cambio, los modelos de Markov no los aprenden, sino que lo que hacen es que predicen estos patrones. Aprenden de patrones pasados para predecir patrones futuros. Y de esa forma, supongamos que a inicios de semana escuchamos música alegre, entonces eso es un patrón que se guarda y que tratará de predecirlo para el siguiente inicio de semana también mostrar este tipo de canción. Pongamos que los días viernes, que suelen ser días en los cuales los usuarios suelen estar más de fiesta o estar un poco más relajados porque se acaba la semana, entonces escuchan un tipo de música específico, los modelos de Markov lo que van a hacer es que van básicamente a también predecirlo. Entonces, ¿qué es lo que se va a encargar estos modelos? De buscar o de reflejar claridad en cuanto a las acciones del usuario, en cuanto a las preferencias del usuario, ¿no? Entonces, esto aquí se basa a través de cálculo de integrales. Entonces, toda la información que guarda la convierte en integrales y estas integrales van con el tiempo cambiando de dirección, cambiando de posición, y ese cambio de dirección o ese cambio de posición es lo que luego lo vamos a terminar viendo como las transiciones y la forma en cómo se anticipa a qué es lo que el usuario quiere escuchar. A continuación, mi compañero. Bueno, me presento, soy Tarian Sánchez y les voy a compartir el tema de algoritmos de aprendizaje automático. El motor de las recomendaciones de Spotify no es solamente un sistema estático que clasifica canción, está constituido sobre una infraestructura avanzada de inteligencia artificial que se alimenta de nuestros clics, nuestras repeticiones, de cuando vemos una canción o cuánto tiempo escuchamos algo. Este sistema está compuesto por distintos tipos de aprendizaje automático, cada uno con un rol específico. Uno de los más importantes es el aprendizaje supervisado, que permite entrenar modelos a partir de datos que ya tienen una etiqueta, como cuando marcamos una canción con me gusta o le añadimos una lista de reproducción. Estos datos ayudan a predecir si un usuario va a escuchar una canción completa o si va a ignorarla.
Uno de los más importantes es el aprendizaje supervisado, que permite entrenar modelos a partir de datos que ya tienen una etiqueta, como cuando marcamos una canción con... Ah, no, perdón. Por otro lado está el aprendizaje no supervisado, que se encarga de detectar patrones sin necesidad de esas etiquetas. Aquí están en un juego de algoritmos que agrupan usuarios o canciones con características similares. Por ejemplo, si alguien escucha música o un instrumental relajante en las noches, este tipo de aprendizaje puede detectarlo, aunque nunca lo haya dicho explícitamente. Spotify también ha comenzado a implementar aprendizaje por refuerzo, una técnica inspirada como aprenden los humanos mediante prueba y error. Este enfoque es un sistema de toma de decisiones, como qué canción recomendaría en dicha situación, en función del contexto de las recompensas obtenidas, como mayor tiempo de escucha o menor tasa de omisiones. Así, por ejemplo, puede adaptar una lista de reproducción si detecta que el usuario se está escuchando desde el celular mientras corre por la mañana. Para lograr todo esto, Spotify también combina una variedad impresionante de algoritmos. Algunos que están basados en factorización matricial, como CBD++, que es ideal para detectar relaciones latentes entre usuarios y canciones. Otros métodos usan redes neuronales, que aprenden a partir de secuencias temporales, como las LSTM, útiles para anticipar lo que el usuario probable quiera escuchar. Después también se usan transformers, como BERT o BART, que interpretan secuencias de texto, como las letras de las canciones. Además, Spotify ha incorporado técnicas que representan canciones como vectores en un espacio semántico y permiten identificar similitudes, incluso cuando no hay datos directos y usuarios del usuario. Y para mejorar más la precisión, se aplican modelos como Gradient Boosting Machines, que combinan múltiples fuentes de información para afinar cada recomendación. ¿Cómo se entrena dicha inteligencia? El proceso de entrenamiento de los modelos de Spotify es continuo y masivo. La plataforma procesa diariamente más de 600 terabytes de datos. Esto incluye cada reproducción, pausa, omisión y también información contextual como la hora, el dispositivo desde el que se escucha o la ubicación. Todo ese volumen de datos se limpia y transforma usando herramientas como Apache Spark y luego se extraen características musicales con librerías como Librosa. Con esto listo, los modelos se entrenan usando frameworks como TensorFlow o PyTorch, distribuidos con glosses de GPUs para mantener la carga computacional. El rendimiento se evalúa constantemente usando métricas antes de liberar nueva función, se hacen pruebas con muestras reales para comprobar si realmente mejora la experiencia. Ahora vamos a investigar sobre los modelos avanzados y adaptativos, que han adaptado arquitecturas cada vez, la anterior, por favor, a arquitecturas cada vez más profundas y complejas para modelar el comportamiento del usuario. Por ejemplo, los transformers permiten integrar información emocional, contextual y de su secuencia en una sola red. Así las recomendaciones no solo dependen de lo que escuchamos, sino también del momento del día, del clima, del dispositivo, incluso si solo saltamos una canción similar entre otras circunstancias. Estas arquitecturas se optimizan con técnicas como la regularización para evitar el sobreajuste, el dropout para mejorar la generalización, la cuantización para reducir el tamaño de los modelos y perder calidad, algo fundamental si se quieren implementar dispositivos móviles. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, y ya para terminar, estamos ya hablando acerca de cuáles son los beneficios o qué es lo que hemos encontrado que tiene de bien la aplicación, el sistema de recomendación de Spotify, y a título general podemos ver en el análisis crítico y nuestra respuesta mejora la personalización y las recomendaciones inteligentes y los datos contextuales. ¿Por qué razón? Porque las redes neuronales de Spotify han demostrado que realmente son útiles a la hora de predecir qué podría escuchar del usuario o qué le podría gustar al usuario, qué es lo que el usuario realmente quiere escuchar. Tanto así que para evitar arranques en frío, como lo expliqué, crea una pequeña parte, una pequeña introducción en la cual el usuario puede buscar acerca de sus gustos, mostrar cuáles son sus gustos, qué canciones más o menos le gustan, qué géneros más o menos le gustan o qué artistas le gustan. Esto es parte de la personalización, que genera luego recomendaciones inteligentes, basándose en datos contextuales que el mismo usuario ingresa desde un principio y que luego poco a poco, a medida que avanza su tiempo dentro de la plataforma, también va aumentando. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que hemos encontrado? Lo primero es que se ha creado un efecto burbuja, y este efecto burbuja es básicamente en que dentro de la plataforma se crea únicamente a partir de ciertas canciones o ciertos usuarios que están constantemente recomendando y no se le da paso a nuevas canciones. Una desigualdad de visibilidad, claro, porque es una limitación. ¿Por qué? Porque si un artista famoso, como por ejemplo Bad Bunny o en español, saca una canción, es lo primero que se va a recomendar a los usuarios, pero tal vez compositores pequeños que tengan un buen material no van a ser igual de vistos que estos cantantes o que estos artistas que tienen ya mucha más fama y mucha más publicidad. La otra son los sesgos algorítmicos. La homogeneización musical es que básicamente nos estamos quedando en lo mismo, en que no se está combinando correctamente los géneros, no se está correctamente mezclando artistas de géneros o subgéneros. Y por último, las limitaciones son los sesgos algorítmicos. ¿Esto qué depende o de qué tiene que ver? Que básicamente que poco a poco el modelo de IA lo que está haciendo es mostrando únicamente a un artista o mostrando únicamente una canción, haciendo que esto, volvemos al principio, crea un efecto burbuja. Y la propuesta de mejora que nosotros hemos desarrollado son, primero, filtros de exploración. ¿De qué tratan o de qué van estos filtros de exploración? Básicamente se creen filtros en los cuales los usuarios estén más participativos a la hora de qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren buscar, qué artistas consideran mejor. Y que de esta forma, entonces, por ejemplo, si un usuario gusta de artistas que tienen pocas visualizaciones, pero que tienen música que va de acuerdo a sus gustos, se comiencen a tomar más en cuenta a estos usuarios, perdón, a estos cantantes o a estos artistas, y no tanto a artistas que creen el mismo género de música o el mismo tipo de música, pero que tengan más audiencia. Siguiente son algoritmos transparentes. Tienen que comenzar a mejorar también esto. Los algoritmos transparentes lo que van a permitir es cortar los sesgos algorítmicos y cortar la desigualdad de visibilidad. Porque al crear algoritmos donde uno entiende cómo funciona mejor y no solamente que se creen a partir de la cantidad de público en masa que lleguen, podríamos entonces comenzar a hablar acerca de que también otros artistas van a tener más visibilidad. Otro tipo es los factores culturales. El tema de factores culturales incide en qué razón, en que cada país, cada región tiene su propia cultura. Entonces, estos factores culturales también van a afectar. Personas que les gustan, por ejemplo, las canciones andinas o con géneros andinos, no se mezclen con canciones que, por ejemplo, sean también tradicionales, pero de otras partes del mundo. Y una equidad para artistas. Cuando hablamos entonces de la filtros de exploración, de los algoritmos transparentes, estamos hablando también de una equidad para los artistas, que todos los artistas tengan la posibilidad o la capacidad de tener una tasa de visualizaciones alta o al menos una tasa de recomendaciones alta que les permita poder posicionarse también dentro de lo que vendría siendo el mercado de Spotify. Y ya con eso hemos terminado el video y la exposición sobre el algoritmo y la IA implementada en Spotify.